Su imagen y sus crímenes le dieron la vuelta al mundo. Fue llamado el Aníbal Lecter real, considerado uno de los peores asesinos en serie de Europa. Pero detrás de esto hay una historia asombrosa. Esta es la increíble historia de Thomas Quick. 7 de noviembre de 1980, Sundsvall, Suecia. Johan Asplund, de 11 años, sale de casa hacia la escuela, pero nunca vuelve. Desaparece sin dejar rastro y se convierte en uno de los grandes misterios de la historia criminal de Suecia, hasta marzo de 1992. En el psiquiátrico de Säter, 200 kilómetros al noroeste de Estocolmo, un paciente confiesa haberlo violado, estrangulado y enterrado en el bosque. El hombre de 42 años había ingresado un año antes, tras un fallido intento de atraco a un banco, y con antecedentes de abusos sexuales a menores y de haber herido a un antiguo amante con un cuchillo. Era Sture Bergwall, aunque a partir de entonces pasó a llamarse Thomas Quick. El apellido era el de su familia materna y el nombre, según su relato, el de su primera víctima, Thomas Blomgren, a quien confesó haber matado cuando ambos tenían 14 años, tras la doble confesión revelada en una de las sesiones de terapia psicoanalítica. Entre 1991 y 2002, Thomas Quick fue considerado el mayor asesino en serie de la historia de Suecia. Él confesó haber sido el autor de 38 asesinatos. Muchos de ellos implicaban violaciones, descuartizamientos y canibalismo. Entre 1994 y 2001, Quick fue condenado por 8 de ellos, entre los que se encontraba la muerte de Therese Johansen, una niña de 9 años que desapareció en 1988 en Drammen, Noruega, y que hasta entonces no había habido rastro de ella. En 1998, Quick confesó ser el asesino de la pequeña. Aseguró que acabó con su vida rompiéndole el cráneo. Posteriormente confesó que la arrojó a un lago. Drenado el pantano, la policía no encontró rastro de ella, pero lo que se halló cerca del lugar fue un pequeño fragmento de apenas 0,5 milímetros, que según el experto era un trozo de hueso de un niño menor de 14 años, suficiente para que Quick fuese culpado. Los padres de Johan Asplund, la primera persona que Quick afirmó haber matado, se rehusaron a seguir colaborando con la policía. Ellos estaban convencidos de que su pequeño de 11 años había desaparecido a manos de un antiguo amante de la madre, y nunca creyeron que un paciente de un hospital psiquiátrico fuera el responsable. No buscaban proteger a Quick, sino hallar el verdadero culpable, pero los agentes los acusaron de obstrucción a la justicia y los Asplund se vieron obligados a dar más detalles de su hijo. Fascinado con la historia de Quick, el documentalista Hannes Rastam se dedicó a investigar al asesino de serie más famoso de Suecia, pero pronto descubrió que no se enfrentaba a un homicida descontrolado, sino a un mentiroso compulsivo. Sí, como escuchaste, un mentiroso compulsivo. Más que un verdugo despiadado, Quick, o mejor Bergwall, era un hombre solitario que buscaba desesperadamente atención. Su infancia estuvo marcada por una educación estricta y religiosa, pero rompió el esquema cuando a los 14 años descubrió que era homosexual. Su miedo a defraudar a sus padres lo llevó a utilizar sustancias psicoactivas, lo que aceleró su deseo de ser tenido en cuenta. Para hacerse notar, llegó al extremo de robar un banco disfrazado de Papá Noel. Le salió caro y terminó recluido en Säter, un hospital psiquiátrico. En este hospital es que empieza a contar sus supuestos crímenes. ¿Pero por qué este hombre se acusó? Bergwall entendió que estar ahí significaba una oportunidad de oro para conseguir la atención que tanto había anhelado. Según sus palabras, yo estaba muy solo en un lugar con personas violentas. Me di cuenta de que mientras más grave fuera el crimen, más interesante resultaba para el personal psiquiátrico. Yo solo quería pertenecer al grupo, que me tuvieran en cuenta. Por eso asumió de lleno la identidad de Thomas Quick, empezó a confesar uno tras otro crímenes atroces, y se ganó un lugar prioritario en la lista de detectives y psicólogos. Pero resultaba curioso que Quick no seguía un modus operandi, no usaba una sola arma ni atacaba al mismo tipo de persona. Desde una niña de 9 años hasta un turista israelí, pasando por una pareja de holandeses y una adolescente noruega. Nada parecía estar a salvo de sus impredecibles métodos que variaban entre puñaladas y golpes con un garrote de madera. Aún así, sus relatos encajaban perfectamente con las escenas del crimen, y en varias ocasiones fue condenado, no por evidencia forense, sino porque dio información que según los jueces solo podía conocer el asesino. ¿Y cómo Thomas sabía los detalles de las matanzas? Bueno, para construir las historias el paciente duraba horas en la biblioteca donde tenía acceso a los periódicos, que describían todos los casos. Además, cuando empezó a confesar sus supuestos crímenes, utilizaba a la policía para elaborar sus mentiras, pues los mismos agentes le daban información que después incorporaba en sus versiones.
y la única prueba material que la policía llegó a encontrar en sus 38 asesinatos no era un trozo de hueso humano, sino un trozo de madera y plástico, y es que nunca se realizó un análisis antes de presentar las pruebas ante el tribunal, por increíble que parezca. El documentalista que estudió todo sobre la permanencia del supuesto caníbal en Exeter se dio cuenta de que a Quick le administraban dosis demasiado altas de medicamentos que resultaban en alucinaciones y alteraciones del sistema nervioso. Las drogas me permitían ser más creativo y mientras más cosas decía, más atención me prestaban, afirmó el impostor. Las revelaciones de la fabricación de un asesino en serie no solo hicieron que la justicia absolviera a Bergwall de 5 condenas, sino que todo el sistema quedara en entredicho. Y lo peor de todo es que mientras un hombre con problemas mentales logró su cometido y obtuvo sus 15 minutos de fama, los verdaderos asesinos nunca tuvieron que pagar por sus crímenes. Bergwall siguió en Säter hasta el 2014, y en agosto del 2018 la Fiscalía sueca retiró el último caso que seguía abierto contra él. Quedaba libre de toda culpa, al menos a ojos de la justicia. Dice sentirse responsable porque tras sus confesiones se dejaron de investigar esos asesinatos que han quedado sin resolver, pero también se considera una víctima. A sus 70 años, Bergwall vive ahora una vida tranquila, sobria y pobre, pero libre, en un lugar que muy pocos conocen, fuera de Suecia y bajo otra identidad. Una historia increíble. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.